Hola de nuevo en este episodio de Brotes de Ciencia. La verdad es que parece que fue hace prácticamente 15 minutos que grabamos el episodio con Carmen Ramírez sobre cáncer stem cells. Pero bueno, ha pasado tiempo, aún así mantenemos un buen recuerdo de ese episodio. Pero casualmente la tenemos aquí unos minutitos antes de que se vaya, que se tiene que ir. Y en la mesa tenemos como novedad a una nueva locutora, Grace Pritchard. Y habitualmente pues estamos los locutores del podcast, Eric Torres. Hola. Y yo, Pablo Rodríguez. ¿Qué tal estáis todos? Bien, bien. Buenas tardes. Bueno, en el episodio de hoy vamos a desviarnos un poco del ámbito científico, puramente científico, y vamos a rozar temáticas un poco más relacionadas con la ley, sin ser nosotros en absoluto expertos y sin profundizar demasiado en los detalles, porque son temáticas bastante complejas. En concreto debatiremos sobre las patentes en ciencia, las patentes biológicas, las patentes que realmente son algo fundamental que mantiene viva a la investigación científica, pero no obstante la mayoría no conocemos muy bien cómo funcionan realmente estas patentes. De hecho, los alumnos no recibimos formación en patentes, aunque luego en investigación suele ser muy necesaria, ¿no? Sospecho que alumnos e investigadores muchos tampoco, ¿no? Tampoco, exactamente. Efectivamente. Y realmente presentan unas consecuencias fundamentales en la labor investigativa. Así que damos paso al episodio. Bueno, así como introducción, por lo general las patentes siguen, o sea, una patente, aunque sea en ciencia, en cualquier ámbito, sigue 3 requisitos principales. La novedad, es decir, que sea nuevo o que no exista ya. La actividad inventiva, es decir, que realmente hayas inventado algo. Dicho de otro modo, algo que no resulte obvio para un experto en el campo, por ejemplo, un producto resultante de combinar 2 inventos anteriores. Y el tercer requisito es la aplicabilidad industrial. Bueno, esos 3 aspectos son complicados de determinar y concretar, puesto que en el caso de los 2 primeros surgen muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué consideramos algo que ya exista y que resulta obvio en un área técnica? Bueno, evidentemente las patentes permiten proteger al investigador o al inventor de su producto y darlo a conocer al público, protegiéndole de copias por parte de la competencia, ¿no? Pero bueno, estos 3 requisitos se tienen que cumplir siempre, y además en ciencia es muy complicado, por lo que decíamos, porque surgen muchas preguntas filosóficas. Por ejemplo, si quieres patentar una variante, ahora hablaremos de esto, de una crop, de una planta modificada genéticamente, tienes que dar muchos detalles sobre qué es lo que has inventado y por qué es algo que no existía ya de antes, etc. Bueno, en el primer requisito, en la novedad, es donde surge realmente la controversia, como digo. Y vamos a poner como ejemplo una historia muy interesante relacionada con las patentes de genes humanos. Y esta historia que trata de cómo en torno a 2013, ¿no, Grace? Más o menos. Sí, en torno a 2013, Sí. la Corte Suprema de los Estados Unidos ratificó que está prohibido patentar genes humanos. ¿Y cómo surgió esta controversia, más o menos? Pues en Estados Unidos empezaron a patentar genes aislados, ni siquiera modificados. En plan, cogían el gen de una persona, lo aislaban y ese gen lo patentaban. Y con el gen todas sus variaciones. Y esto es un problema porque impide que cualquier otra empresa pueda realizar un estudio en el gen. Pueda mirar si esa persona tiene ese gen o no. Y hubo problemas sobre todo con unos genes que estaban relacionados con el cáncer de mama, porque la única empresa que podía realizar los test diagnóstico para ver si tenías ese cáncer de mama eran los que tenían la patente. Ponían unos precios desorbitados y además no renovaban el test. Entonces había algunos con ese gen, pero cierta mutación, que el test no los reconocía bien. Y esto, claro, causó muchísimos problemas. Y el mayor problema es que
no se puede patentar cosas que vengan de las leyes de la naturaleza o sean expresiones de la naturaleza. Y un gen como tal que tú no has modificado, que viene del cuerpo simplemente por el hecho de que tú lo hayas aislado, no se puede considerar que no sea forma de la naturaleza. Exactamente. O sea, al final, como digo, tiene que haber novedad. O sea, no puedes patentar una ley física, no puedes patentar la gravedad, no puedes patentar el viento, no te puedes patentar a ti mismo realmente porque no te has inventado a ti mismo. Bueno, y hay muchas cosas, hay muchos límites ahí. Y en el caso de los genes surgió la controversia porque si lo aislabas, mucha gente decía que eso no era el propio gen, no era la ley natural. Y bueno, evidentemente luego no surgió se hizo el juicio y se declaró ilegal, ¿no? Se declaró ilegal. Y bueno, traíamos esto a colación en el sentido de... Bueno, ¿quieres decir algo? No, simplemente quería decir que si podemos aprovechar que está Carmen. Sí, por supuesto. Iba a decir que surgen muchos límites, muchas controversias y evidentemente Carmen presenta mucha experiencia en esto. No, mucha experiencia no, pero bueno, sí, con el paso de los años te has ido enfrentando a situaciones. Yo me acuerdo la primera vez que fui a un curso en el que no me acuerdo si la charla era de eso, pero recuerdo que en los corrillos del pasillo decían que había un investigador que había intentado patentar un gen y nosotros como estudiantes de quinto de carrera es que lo veíamos, o sea, como la ley de patentes no puede ver que eso no puede ser, o sea, que tú no puedes patentar algo de la naturaleza y nosotros éramos totalmente inexpertos y luego efectivamente, como dice Grace, pues ya se reguló, ¿vale? Y esa regulación es muy interesante y muy necesaria, pero la ley de patentes, bajo mi punto de vista, tiene que seguir evolucionando, porque no solo tiene esas dificultades, tiene muchas más dificultades, pues por ejemplo, para los grupos pequeños que patentan algo, la publicidad inmediata, el seguir pagando la patente y que alguien te la modifique un poco y que introduzca unas novedades que a lo mejor no son tantos, pero simplemente tiene un departamento de abogacía que escribe muy bien la patente para que se escape de la tuya y te hunden en la miseria. Entonces, yo creo que la ley de patentes tiene que ser algo vivo, que tiene todavía pues margen de mejora, desde luego. Yo tengo una pregunta así del mundo real, a ver qué nos puedes comentar tú, porque a mí algo que me asombra es cómo, bueno, normalmente hay una correlación, digamos, entre el poder económico, digamos, de un país, la producción científica y el número de patentes. Uh-huh. Pero en España esa correlación es un poco anómala, porque en comparación a la producción científica, si uno se va a los rankings, uno puede ver que países como Finlandia, como Israel, que son mucho más pequeños que nosotros, o incluso países que consideramos menos desarrollados como Irán, tienen mayor número de patentes. Tienen mucho más desarrollo de patentes y mucha más tradición de ese punto tecnológico, efectivamente. Aquí en España la patente no ha sido muy valorada por el mundo académico, posiblemente por los precios, porque no hemos podido soportarlo, y luego también porque la empresa, o sea, siempre ha habido una brecha muy importante entre la academia y la empresa. Entonces, cuando hemos despertado al mundo de las patentes, y esto a lo mejor no es académicamente, o sea, no es políticamente muy correcto decirlo, pero yo lo siento así, cuando hemos despertado los investigadores al mundo de las patentes ha sido porque nos han incentivado a ello, y muchas de las patentes que tenemos los profesores de universidad son patentes curriculares. Están ahí, nos han valorado por ello, pero hay una gran distancia hasta que eso se vaya a emplear en la empresa. Y entonces, pues no es verdaderamente el objetivo de la patente, no estás utilizando todo eso. Y eso es una pena. Yo creo que todo esto es un tema muy importante, me encanta que lo debatáis. Yo me voy a tener que ir antes de que el capítulo termine, pero me gustaría hacer una mención especial al esfuerzo que hacen profesores que saben mucho del tema en el Actúa UPM, que lo montan todos los años allá por marzo. Si tenéis cualquier idea
En mi clase de cultivos celulares, una vez un grupo de niñas dijeron, pero aquí se consume mucho plástico. Sí, efectivamente. ¿Y no puede ser biodegradable a largo plazo? Y les dije, rápidamente, escribe tu idea en 20 líneas y vete a la Actúa UPM. ¿Por qué? ¿Porque va a ganar dinero? No, porque te van a enseñar mucho sobre patentes, sobre cómo llevar tus ideas a la práctica, porque es algo que la UPM tiene y que otras universidades no tienen y que tenéis a vuestra... No porque vayáis a ganar, que a lo mejor también, porque hay un montón de premios, pero sobre todo por los cursos que dan y los especialistas que vienen. Y yo básicamente he aprendido un poco dándome cabezazos contra la pared y casi todo en estos cursos del Innovatec y el Actúa UPM, que vaya mi reconocimiento para ellos, porque creo que hacen una gran labor en nuestra universidad. Y evidentemente más a nivel de laboratorio de investigación, muchos grupos de investigación con los que hablamos, por ejemplo, en el CBGP a menudo, nos comentan que su labor depende muy exclusivamente de la salida de patentes cuando sacan una variante que sea más resistente al estrés, a la sequía, al aumento de la temperatura, por ejemplo, y que esas investigaciones subsisten a base de dar de alta estas patentes. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que subsisten a través de...? O sea, de que... digamos que la evaluación de ellos como profesionales depende del número de patentes que tengan, entiendo. Imprescindible para que la investigación se mantenga a largo plazo. Eso es a lo que me refería antes con lo de las patentes curriculares, que muchas veces pues te valoran las patentes, entonces hay que sacar la patente porque eso va a dar dinero a tu laboratorio en cuanto a que vas a conseguir más proyectos o no. Pero luego no siempre hay una empresa que de verdad pone en práctica esto y lo lleva al mercado, y eso es lo que yo me quejo un poco, que es una pena que eso pase así. Y no pasa en todos, y yo creo que en plantas precisamente pasa un poquito menos, que sí que se aplican más, pero en mi campo, en la biomedicina, no son tantas las patentes que llegan al mercado. Todo el tema de patentar microorganismos empezó realmente fuerte en 1971 con General Electric, que intentó patentar una bacteria capaz de digerir hidrocarburos. Al final, la capacidad para patentar microorganismos en muchas industrias resulta fundamental. Es decir, si vas a desarrollar una cerveza, un vino, y vas a usar una levadura modificada, que te da un producto único, pues la idea es patentarla para que esa levadura no la usen otras empresas y fabriquen un vino similar al tuyo, ¿no? Por ejemplo. Claro, lo que pasa con las patentes en general es que hay una exigencia de divulgación y una exigencia de habilitación, por la cual si tienes que divulgar, una vez tengas la patente, tienes que divulgar todo lo que tenga, en plan la descripción de tu patente, cómo se podría hacer, y la exigencia de habilitación se refiere a que un profesional tiene que ser capaz, con los detalles de tu patente, de hacerla él mismo. Claro. ¿Qué pasa cuando hablamos de microorganismos? Que aunque alguien te describa cómo ha conseguido esa cepa, de qué sitio la ha cogido, cómo la ha mutado y cómo ha ido seleccionando hasta llegar a ella, pues otro microbiólogo no podría realizar otra vez ese proceso y que le salga la misma cepa. Claramente tiene que ser un procedimiento claro y hay que dar alta de... Claro, pero aún así, como es biología, pues al final es muy difícil que te salga la misma. En mucha black box también, sí. Entonces, lo que pasa con las patentes con microorganismos es que tienes que llevarla a una base que esté autorizada,
por las oficinas de patentes y todo esto, donde llevar ahí y poner tu microorganismo. Como un banco, ¿no? Sí, es un banco. Y esto se regula con el Tratado de Budapest en 1977, en el que actualmente hay más de unos 80 países, y en el cual para patentes internacionales pues, se han autorizado unos sitios que son las autoridades internacionales de depósito, Sí. y ahí es donde se almacenan los microorganismos, aunque ellos, como para ser compatibles con todas las legislaciones de todos los lugares del mundo, realmente no lo llaman microorganismos sino materia biológica, porque microorganismo puede llegar, es un término que se puede interpretar, y entonces así pueden abarcar desde bacterias a semillas. Claro, sí, o sea, hay que con estos temas que son más legislativos, hay que poner los puntos sobre las IES, ¿no? Evidentemente. Y hablábamos antes también que, evidentemente, todo requiere de las definiciones también. O sea, tienes que definir bien qué es una cepa, qué es la distinción entre cepa y clon, etcétera, 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 para dar de alta una patente, digamos, consistente. Supongo que ahí también se puede hacer un poco de trampa y decir, no, esta es una nueva, justamente porque tiene este porcentaje distinto. Que yo no sé muy bien, en mi ignorancia sobre patentes, dónde están los límites. Ah, sí, no lo hemos dicho, es que Grace también es una extranjera de la radio porque no hace biotecnología, hace ingeniería biomédica. Entonces, bueno, tenemos una ingeniería entre nosotros. Eso es muy interesante. Sí. Eso es muy interesante. Que eso, además, también, así como, digamos, de idea de ahora, incluso podríamos hablar un día de las diferencias que hay, ¿no? Porque hay mucha gente que confunde los términos biomedicina, ingeniería biomédica, biotecnología. Si soy sincera, yo cuando me metí en mi carrera no sabía muy bien en dónde me estaba metiendo, así que... Bueno, nosotros Yo tampoco. creo que mucha gente que estudia biotecnología le pasa lo mismo. Bueno, les pasaba, yo Es que creo. ve la palabra biotecnología y dice, uff, biotecnología. Sí. Qué maravilla. Sí. Bueno, Eric, ¿tú qué crees qué implicaciones tiene el desarrollo de patentes en el mundo de la agricultura? Tú que estás más implicado. Bueno, a ver, en el mundo de la agricultura, pues igual que en todo, tenemos que pensar una cosa, es que cuando realmente sale una patente al mercado y es exitosa y tal, y hay que cubrir los costes, a lo mejor ha habido 12 intentos en el camino que también han tenido su inversión previa en investigación y desarrollo, y digamos que el motor que mueve a las empresas, al fin y al cabo, a recuperar esa inversión y poder a su vez invertir en nuevos proyectos de investigación y desarrollo es desarrollar patentes. Lo que pasa que en agricultura, si cabe, hay quizás mucho más polémica que en cualquier otro ámbito, porque claro, es que no solamente hablamos de agricultura, hablamos al fin y al cabo de alimentación, y eso tiene implicaciones también en la seguridad alimentaria y, como habíamos comentado anteriormente con Carmen, en la soberanía también alimentaria. Bueno, así digamos, como background, como no sé cómo decirlo, como Sí, como contexto. contexto general de las patentes en agricultura, decir que realmente han aumentado de forma notable desde los años 80, donde había unas pocas patentes que se contaban por centenares. Bueno, partimos de la base de que en agricultura tú puedes patentar una variante modificada, vamos a decir, Claro, o sea, ¿qué podemos patentar? Dice, bueno, por ejemplo, una variedad de una semilla que suponga, por ejemplo, resistencia frente a un estrés biótico o abiótico, ¿no? Claro. Y eso a lo mejor ahora es muy interesante, como por ejemplo podemos desarrollar, y con las nuevas técnicas de ingeniería genética, semillas que den lugar a especies, variedades de plantas que al desarrollarlo sean más resistentes, por ejemplo, frente a una sequía, que ahora son más... Curiosamente nos comentaba Carmen que no puedes patentar la propia variedad, sino su utilidad. Exactamente. Pero claro, ahí es donde estábamos comentando anteriormente, que es donde... Un poco de trampa, ¿no? Donde hay un poco de trampa, porque claro, yo voy a patentar esta especie, o sea, digamos por ejemplo, resistencia a plagas que ofrece esta especie. Pero claro, es como decir, yo voy a patentar el uso de esta especie, ¿no? Y de hecho, tenía aquí,
varios casos de quienes, de agricultores, por ejemplo, que por circunstancias azarosas han utilizado variedades que curiosamente estaban patentadas, pero y además, no sé, fue un caso donde una patente se daba realmente, no sé si era un caso de melón. Bueno, pues era igual de esto, confería resistencia frente a un estrés abiótico en este caso, pero que luego realmente existía en la naturaleza de verdad. Entonces, claro, al principio hubo la demanda de la empresa a un agricultor, y luego también está el caso de este agricultor indio tan famoso que lo mismo, tuvo demandas por parte de las multinacionales porque por contaminación muchas veces pues tiene material genético patentado. Sí, en este patentable. caso era que el polen de una planta que se había modificado genéticamente, pues por el viento, por las abejas o lo que fuera, llegó a un agricultor normal con sus plantas, y entonces salieron alimentos pues que tenían la mutación. Y claro, es como el agricultor, ¿qué culpa tiene de esto? ¿Cómo va a controlar el polen que cae en sus plantas? Bueno, creo que en ese caso además de todas maneras fue a juicio y al final acabó, no sé si acabó Sí, ganando. no, acabó en que el propietario de la patente no tenía la razón y no podía demandar a esa persona. Claro. Pero es obvio, ¿no? Claro, luego también está la crítica, que no sé si, bueno, de que unas pocas grandes empresas, ¿no? Y a todos nos viene el nombre de Monsanto, bueno, la extinta Monsanto, porque ya no existe como tal. Sufrió un rebranding necesario. Pues hacen negocio a expensas de los agricultores para que estos dependan al fin y al cabo de esos productos que han patentado. Sí, sí. De hecho, estaba pensando que, claro, si tú encuentras en la naturaleza una variante wild type, que muchas veces, como comentábamos en el episodio del banco de germoplasma, muchas veces hay variantes wild type que comparten muchas características con la crop más popularizada. Entonces puedes encontrar una variante y decir, no, la he desarrollado yo, la patentas. Y cuando alguien la encuentre, como que hay mucho Claro, vacío ahí, la verdad. En plan, si la encuentras en la naturaleza, algo que ya has patentado, ¿no? ¿Es patentable o no lo es porque es expresión de la naturaleza, como hemos dicho antes? Claro, tú nunca vas a saber si... Bueno, es claro. Bueno, es un poco como el caso... Ahí está el debate, Sí. yo creo, en todo esto. Claro, es como el caso este que habíamos comentado antes, que por desconocimiento puedes patentar algo que realmente luego existe como patrimonio genético natural. O sea, que exista. Y bueno, simplemente como por comentar un poco cuáles las circunstancias hoy en día dentro del campo de las patentes en agricultura. Bueno, decir que si uno revisa un poco, digamos, las tendencias en publicaciones y tal, puede verse cómo ha entrado también ahora en juego la nanotecnología, con aplicaciones que van desde la búsqueda de nuevos materiales para el empaquetamiento de alimentos hasta el desarrollo de herramientas con el que podemos detectar patógenos, microorganismos patógenos o contaminantes. Y además yo creo que en esto, bueno, Grace, que es ingeniera biomédica en ciernes, a lo mejor le interesa, ¿no? Sí, a mí me interesa bastante. Lo que pasa es que estoy en ciernes y la verdad es que he tocado más palos ahora mismo de matemáticas y cosas generales, de Es casi sistemas y teleco ella, señales, es casi ahora teleco. mismo, más que biología. Ya empiezo el año que viene con cosas más así, pero Sí, sí, sí. ahora yo acabo de terminar segundo y aún no he podido tocar las cosas más interesantes, yo creo, que de mi carrera. Y yo creo que para finalizar el episodio, porque, bueno, realmente La idea era hacerlo así sí, un poco cortito. más breve, yo quería comentar, porque muchos oyentes que no están metidos en ciencia, vamos a decir, a lo mejor se preguntan, bueno, y en un laboratorio de investigación científica, ¿qué se puede patentar? Pues evidentemente todo lo que sea que hayas creado tú, porque la actividad inventiva y la novedad son requisitos fundamentales. Entonces, por ejemplo, pues una enzima modificada que sea más óptima para una reacción concreta, pues un protocolo de extracción o de detección, un equipo más eficiente, cualquier cosa, una variante de una planta modificada. Hay muchísimas cosas que puedes patentar y, como decía Carmen, pues a menudo pues laboratorios
que se dedican básicamente a investigar y sacar una cosa nueva y patentarla y así una y otra vez. Sacar patentes. Bueno, Carmen mismamente tiene 2 patentes. Sí, tiene 2, sí. Y bueno, yo por ejemplo que estoy trabajando en la escuela de verano con la doctora Soledad Sacristán, también tiene varias patentes. Entonces... Y eso es un ejemplo de aplicado a la agricultura. Claro, aplicabilidad industrial, tercer requisito. Exactamente. Sí, justo. Y bueno, también en el mundo de la salud, ¿no, Grace? Bueno, supongo que también puedes desarrollar evidentemente, fármacos, patentar siempre. Procedimientos de síntesis, de aislamiento, protocolos de tratamiento, o sea, métodos de tratamiento, cualquier cosa que tenga una aplicabilidad en cualquier industria y que has hecho tú de nuevo, pues eso al final siempre se acaba patentando para proteger la integridad económica. Lo único es esto que pasa con muchas patentes, ¿no? Que haces unas variaciones a algo y tienes un gran equipo de abogados, como decía Carmen, y bueno, al final a lo mejor la compañía más grande pues se puede llevar un poco lo que es la patente y al final la industria grande. Evidentemente, sí. Bueno, pues dadas estas pinceladas superficiales a esta temática tan compleja y diversa, dejamos cerrado este breve episodio sobre patentes biológicas. Y bueno, muchas gracias a Grace, y a Eric y a Carmen, que no nos hemos despedido, pero se ha fugado silenciosamente. Y a Diego también. Y a Diego, nuestro técnico de sonido, que sin él nada de esto sería posible. Y a la audiencia. Y a la audiencia que nos escucha, evidentemente. Así que nada, muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.